Hola queridos estudiantes de la Federico Proaño, reciban un cordial saludo. En la clase de hoy vamos a ver el siguiente tema. Se trata sobre las capacidades físicas básicas. El objetivo de la clase es que ustedes puedan reconocer cuáles son estas capacidades físicas, para qué les sirve y que puedan también diferenciar de las habilidades motrices, que son cosas muy diferentes que a veces las confundimos. Y lógicamente la idea es para que en la siguiente clase estas capacidades físicas básicas ustedes las puedan entrenar mediante una sesión práctica de ejercicios, para que así ustedes puedan mejorar su condición física. Partiendo de aquello, vamos a manifestar entonces que las capacidades físicas básicas son un elemento fundamental para el estado físico o para la condición física de una persona, que esta la podemos medir mediante test físicos. Esto nos ayudará a determinar si el estado de la persona es bueno, malo, regular, óptimo. Eso ya depende del test para los parámetros que vayamos a medir. Pero algo muy importante es que no solamente las capacidades físicas determinan el estado físico, sino hay otros factores externos, como la alimentación, el descanso, el sueño, los hábitos saludables que tenga un individuo, es decir, que no consume en exceso comida procesada, el cigarrillo, las bebidas alcohólicas o las sustancias psicotrópicas o estupefacientes. Eso también va a determinar el estado físico de una persona. Y obviamente la condición física vamos a medir desde los objetivos que tiene el individuo. No es lo mismo hacerle un test a una persona que, que está compitiendo o practica algún deporte, que a una persona que realiza actividad física solamente de manera para conseguir un bienestar físico solamente. ¿Sí? Entonces los objetivos deben ser claros. Unos son competitivos, otros para conservar la salud, otros como manera de ocio, de recreación. Todo eso nos va a ayudar a determinar finalmente el estado físico de una persona. Y a la final el objetivo es que cada persona, por salud básicamente, tenga un estado físico aceptable. Seguidamente, chicos, vamos entonces ya a enumerar y a conceptualizar las capacidades físicas básicas. Eh, Se llaman básicas porque son las más importantes para practicar cualquier tipo de deporte, y a partir de esta base usted puede ir generando otras capacidades, que ese tema no lo vamos a ver porque ya es un poco más complejo. Lo que quiero que quede claro que las cuatro capacidades básicas son la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad. Y como decía al principio, me interesa que sepan diferenciar de las habilidades motrices básicas, ¿sí? Que a veces sabemos confundir esos temas. En las habilidades ahí entra el correr, el saltar, el lanzar, el trepar, etc. Y también tenemos que diferenciar de las cualidades motrices, que de igual manera son diferentes a las capacidades físicas básicas. Dentro de las cualidades motrices encontramos el equilibrio, la coordinación, la rapidez, la agilidad, que también pueden ser mejoradas, pero que esas no son las capacidades físicas básicas. Entonces, repito y voy a enumerar las cuatro capacidades físicas básicas: la fuerza, la velocidad, la flexibilidad y la resistencia. Listo, chicos, ahora vamos a pasar a definir eh, las capacidades físicas básicas. Cuando hablamos de fuerza, hablamos de la capacidad de un individuo de generar tensión intramuscular, es decir, la capacidad de soportar o mover un peso determinado. Hay tres tipos de fuerza: la una es la fuerza máxima, la fuerza explosiva y la fuerza resistente o resistencia a la fuerza. Un ejemplo de fuerza máxima es eh, levantar un peso máximo con la mayor capacidad que uno tenga, ¿sí? La fuerza explosiva podemos ver, por ejemplo, un salto de longitud.
donde el mayor peso, la mayor fuerza se ejerce en las piernas. Y un ejemplo de la fuerza resistente o resistencia a la fuerza es soportar durante un largo tiempo un peso determinado. Cuando hablamos de velocidad, podemos decir que la velocidad es la capacidad de un individuo de movilizarse o de moverse en el menor tiempo posible, ¿sí? Utilizando un ritmo de ejecución adecuado durante el menos tiempo posible. Hay tres tipos de velocidad: la velocidad de reacción, la velocidad gestual y la velocidad de desplazamiento. Cuando hablamos de velocidad de reacción, es cómo el individuo reacciona mediante un estímulo. Por ejemplo, en una carrera de 100 metros, cuando el atleta está en la línea de salida, al escuchar el silbato o el disparo, reacciona de manera inmediata. En la velocidad gestual se refiere a la parte técnica, el gesto técnico que realiza un individuo de la manera más rápida. Por ejemplo, un individuo que recibe un pase con el pecho y enseguida realiza el remate de manera efectiva, está aplicando una velocidad gestual. Y la velocidad de desplazamiento, como su palabra lo dice, desplazarse de un lugar a otro. Esta la podemos ver en una carrera de velocidad de 100 metros o en el baloncesto, en un contraataque, cuando un deportista corre de su cancha a la canasta del otro equipo. Cuando hablamos de resistencia, como su palabra lo dice, es la capacidad de un individuo a resistir un esfuerzo durante el mayor tiempo posible. El deporte clásico para donde sobresale esta capacidad son las pruebas de fondo, que ya habíamos visto en las clases anteriores. La prueba más exigente, como ustedes saben, es la maratón, donde el atleta debe resistir más de 30 minutos corriendo. Y cuando hablamos de flexibilidad, nos referimos a la amplitud de movimiento que tiene una persona en sus extremidades. Este clásico donde se ve la flexibilidad es en la gimnasia. Entonces, algo importante es que en todos los deportes entran todas las capacidades, solamente que en unas sobresale más la otra, pero nosotros debemos tener desarrollado todas las capacidades, mínimo las básicas. Muy bien, queridos estudiantes, entonces para concluir, vamos a manifestar que el estado físico o la condición física de un individuo depende básicamente de tres cosas, ¿sí? La primera, de su carácter genético, ¿sí? De su musculatura, de sus nervios, de su biomecánica, de sus hormonas. Esa es la parte genética. Luego depende de cómo desarrolle y entrene las capacidades físicas mediante un deporte, un ejercicio o cualquier tipo de actividad física. Y de los hábitos de vida saludable: alimentación, descanso, evitar el consumo de sustancias dañinas para nuestro cuerpo. Todos estos tres factores van a determinar nuestra condición física. Y como dije anteriormente, lo más importante es tener todos una buena condición física por salud. No olviden que en el documento les adjunto el link para entrar a kiss.com para que puedan desarrollar el cuestionario de manera lúdica. No olvide poner su nombre y su apellido para que se registre en mi página automáticamente, ¿sí? Y la próxima clase vamos a desarrollar de manera práctica. Vamos a hacer una rutina de ejercicios para que ustedes puedan mejorar su condición física. Les mando un saludo fraterno, cuídense mucho y recuerden quedarse en casa. Hasta luego.